CNI presenta. En 1977 partieron de la Tierra las misiones Viajero 1 y Viajero 2. Su objetivo, salir del sistema solar e investigar campos, ondas y partículas no afectadas por la brisa del Sol y la penetración entre banderolas heliopáusicas y el medio interestelar. Las naves han recorrido 19 billones de kilómetros. Llevan en su interior 2 discos de cobre recubiertos en oro que contienen imágenes y sonidos de la Tierra. También nuestro saludo en 56 idiomas, clave Morse y lenguaje de ballenas. El mensaje va dirigido a civilizaciones que los viajeros puedan encontrar en algún lugar y tiempo remoto. Las naves continúan su misión. En la Tierra, con una diferencia de 9 horas y 36 minutos, seguimos recibiendo su señal. Años antes de las misiones Viajero 1 y Viajero 2, nació en Guadalajara Guillermo González Camarena, el padre de la televisión a color. Eran los días de la Revolución de Octubre. El teléfono tenía un papel central para el jefe del Ejército Rojo, León Trotsky. Un mensaje radiotelegráfico enviado desde la Torre Eiffel de París anunció en 1918 el fin de la Primera Guerra Mundial, llamada también la Guerra del Radioteléfono. En México, pronto se levantaría el veto carrancista a la radioexperimentación, vigente hasta la fecha por razones de seguridad. Después de la Revolución, sucede algo inesperado en el telégrafo y no tenía que ver ni con el país ni con el propio telégrafo, ni siquiera con la heroica lucha revolucionaria de los telegrafistas. Tiene que ver con la ciencia y era un agente externo que llegaba de improviso y de repente dejaba al telégrafo un poco de espaldas contra la pared. El telégrafo empezaba a perder su estilo. El rudimentario lenguaje de los puntos y las rayas empezaba a no tener sentido en este nuevo siglo, en esta nueva era de la comunicación. Un nuevo medio llegaba ahora a sustituir al lenguaje de la magneta. El bulbo abrió la era de la electrónica. Comenzaba la radio, el tambor de la tribu. José de la Herrán fue uno de sus pioneros. La idea de mi padre era promover la radiodifusión cultural y por eso es que esta primera estación, que se llamó JH por las iniciales de mi padre, José de la Herrán, empezó a funcionar haciendo transmisiones pues de tipo cultural, con música mexicana, con la banda de guerra del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. El 28 de septiembre de 1921, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana se comunicaron por primera vez desde el aire con estaciones en tierra. 2 años después, el presidente Álvaro Obregón dio por primera vez el grito de independencia por radio. Obregón había tenido también el privilegio de ser el primer mandatario mexicano en hablar por teléfono a larga distancia. El país contaba con 29,000 líneas. Los teléfonos que habían empezado a implementarse en la última década del siglo pasado son, hacia 1920, un sistema operativo y eficiente. Cada año crecía el número de abonados y el único problema real que existía en nuestro país era que 2 compañías telefónicas internacionales ambas se disputaban el mercado de abonados.
Teníamos 2 compañías de teléfonos, pero que no se hablaban entre sí. O sea, si usted tenía teléfono Ericsson, no podía comunicarse con su amigo que tenía teléfono de la compañía mexicana, y viceversa tampoco era posible. Durante muchos años de mi juventud, pues las 2 compañías no estaban interconectadas y tenían uno que tener entonces 2 teléfonos para poderse hablar con toda la gente que tuviera teléfono. Un teléfono de la compañía mexicana y el otro de la compañía Ericsson. La automatización permitió diferenciar los aparatos de una y otra empresa. Ericsson con 5 dígitos y la compañía telefónica mexicana con una letra seguida por 4 números. Sin embargo, el invento del disco del sueco Laskar Magnum Ericsson no mejoró las largas y penosas jornadas de las telefonistas. La vida de las telefonistas, sobre todo en los años 20, era muy dura. Y era muy dura por las condiciones que le imponían sus patrones, los que eran los suecos precisamente. Entonces, dentro de la disciplina que se imponía a las trabajadoras, es de que no se podían acercar con un hombre, ya fuera su papá, su novio, a una cuadra de la central, porque entonces eran despedidas. Y además, la falda que en la mexicana, precisamente, en la mexicana las mujeres debían ir vestidas con falda negra, blusa blanca, y decía que la falda negra no debía mostrar ni la milésima parte del tobillo, ¿sí? Y además de que no podían salir de las salas de descanso. Tenían que hacer todo su descanso dentro de las mismas instalaciones de la empresa telefónica. A estas restricciones se sumaban padecimientos crónicos en la espalda y los riñones por la posición recta que debían mantener las operadoras en sus sillas de hierro durante 8 horas seguidas con un descanso de 5 minutos. Una de las enfermedades causadas a las operadoras era precisamente por el uso de la diadema, que es algo parecido a esto, pero con 2 discos grandotes, muy pesados, que al colocarse en la cabeza les oprimía los oídos, y eso al mismo tiempo que les quitaba el pelo, bueno, los timbrazos o los repiques que nosotros le decimos, provocaba esa pérdida del oído en las operadoras. El teléfono fue declarado utilidad pública. En 1927, el presidente Plutarco Elías Calles entabló sendas conversaciones telefónicas con sus homólogos Calvin Coolidge de Estados Unidos y el general Gerardo Machado de Cuba, con lo que quedó inaugurado el servicio México-Washington-La Habana, uno de los más largos del mundo. El cine sonoro cobró popularidad. Gracias a la radiocomunicación, fotos e imágenes en movimiento pudieron transmitirse a distancia. La televisión despertaba interés. Apoyado por el Partido Nacional Revolucionario, el ingeniero Francisco Javier Stavoli viajó a Chicago para adquirir un equipo de televisión basado en el disco de Nipkow y de paso comprar un sistema automático de semáforos para la Ciudad de México, que por esa época recibió el primer teleimpresor Siemens, una especie de máquina de escribir eléctrica de envío y recepción de mensajes que no necesitaba del Morse. La información llegaba impresa con tipografía y alfabeto convencionales. Viene el primer efecto modernizador de la comunicación telegráfica, que es la implantación de los teleimpresores de teclado y de tira, que era un brinco muy grande con respecto del Morse y de la radiotelegrafía, que permitía en esos momentos una tecnología de punta en la transmisión de transferencia de dinero, los giros telegráficos nacionales e internacionales, de los telegramas. Los telegrafistas empezaron a germinar un gremio que muy pronto llegaría a tener un cuerpo básico de un sindicato. El presidente Abelardo L. Rodríguez ordenó la concentración de los servicios de telégrafos y correos en una sola dirección, que dio origen a la huelga de los telegrafistas. Los antecedentes de la huelga del 33 es una decisión del gobierno
que se da de una fusión de dos direcciones, de correos y telégrafos, y supeditan la titularidad de las oficinas telegráficas en los administradores de correos. Esto crea una inconformidad inmediata por la preparación técnica que tenían los telegrafistas de ese entonces, que era tecnológicamente superior a la de correos. El drama de la raza de la hebra inicia la tarde del 13 de febrero de 1933, cuando el general Miguel M. Acosta, con sus botas de recluta, atraviesa la calle de Tacuba que separaba sus oficinas de la central de telégrafos y llega hasta el segundo turno, enfurecido porque los telegrafistas rompieron el telegrama que ordenaba a los telegrafistas ponerse bajo las órdenes de los postales. Es algo que no había calculado el general, de que estaba en manos de los telegrafistas transmitir el mensaje. No lo hicieron, lo rompieron y lo echaron a la basura. El día 14 interviene el ejército con sus ingenieros militares, las oficinas de telégrafos nacionales, y empiezan a operar las máquinas de los telegrafistas. Ahí se cierra una triste campaña, una torpe campaña, instrumentada por la ciencia y aplicada por la Secretaría de Comunicaciones en contra de un gremio que se negaba a desaparecer, en contra de una raza de la hebra, como se autonombraron en esta lucha, que creía que todavía tenía posibilidades de subsistir, a pesar de la palabra hablada del teléfono, a pesar de la palabra voladora de la radiodifusión. Mi papá era jefe de la oficina de Tonalá, Chiapas, durante más de 40 años. 3 hijos de él. Seguimos la misma profesión de telegrafistas. Porque como estábamos ahí de chicos, de niños, así viendo que él trabajaba, él recibía los telegramas, nos llamaba la atención el sonido del aparato telegráfico. Y yo, sobre todo, yo pensaba, ¿cómo es posible que mi papá interprete ese ruidito del aparato Morse? ¿Cómo es posible? Entonces así me fue entrando así el gusanito y la idea de ser telegrafista, Y cuando menos me di cuenta, ya sabía yo telégrafo, ya transmitía yo perfectamente bien, ya recibía yo perfectamente bien. Siendo telegrafista ambulante, tuve la oportunidad de hacer un viaje del pueblo, de la ciudad de Tepehuanes, Durango, a Topia, Durango, que está enclavado allá en la Sierra Madre. El viaje lo hice a lomo de mula, 9 días. Lógicamente, al segundo día ya no sabía yo cómo sentarme, cómo ir, ya no aguantaba yo la bestia. Me dolían hasta los párpados. Entonces me dirigí a Dios así, viendo al cielo. Dios mío, ya no es posible que yo soporte esta caminata. Ya no es posible. Mejor haz un milagro para que esta bestia se resbale y me lleve al precipicio. Ya no voy a aguantar los 9 días para llegar. Fuimos románticos del telégrafo, completamente románticos del telégrafo. Porque inclusive en el sistema Morse, en la transmisión y todo eso, llegamos a tener novias de un lugar a otro, novias telegrafistas. Y muchos compañeros así formalizaron sus relaciones de noviazgo y se casaron con compañeras de telegrafistas también. El telegrafista como tal, morsista, tiene un sentimiento de servicio. El Morse es una formación particular del telegrafista, pero que le ha permitido ir al encuentro en diferentes épocas
de las tecnologías que han cambiado a través del tiempo. Todavía en los años 60 el país se comunicaba a través del sistema Morse de comunicación. Sin embargo, la modernización crecía. En diciembre de 1992, con lágrimas en los ojos y en un momento sumamente emotivo, un telegrafista de aquellos Morses clausuró oficialmente el sistema Morse en la telegrafía nacional. Se me escaparon 2 o 3 lagrimitas así, porque sentí una tristeza muy profunda, muy profunda, así, que pues me causaba así ganas de llorar. De tal manera que al terminar el telegrama para transmitir ya la firma del señor secretario de Comunicaciones, yo agregué de mi mutuo propio una frase que parece que se hizo ya muy famosa: adiós mi Morse querido, adiós. Y ya di punto final al telegrama. En 1931, el ingeniero norteamericano Carl Jansky inventó el radiotelescopio para escudriñar el firmamento a detalle. En México, el Observatorio Astronómico Nacional se integró a la UNAM, que recién había obtenido su autonomía. La ciencia avanzaba en el país. Radio Chapultepec construyó equipos para la comunicación transoceánica. El gobierno estaba harto de que Estados Unidos no atendiera sus demandas por un reparto equitativo del espectro radioeléctrico internacional que ocupaba casi en su totalidad. México quería explotar bandas de alta frecuencia, pero una cláusula legal sobre el derecho prioritario de uso para su primer ocupante se lo impedía. La única opción era respetar el espacio del vecino solo en la medida de lo posible, como señalaba la ley. Faltaba el medio para hacerlo. Ese año apareció una posibilidad. John R. Brinkley es esos personajes del siglo pasado que parecen extraídos de una novela de Charles Dickens, según su propia autobiografía. Los antecedentes de Brinkley se conocen por una autobiografía que él mandó a hacer, entonces están totalmente sesgados. Pero él narra su historia como un pequeño montañés al quien se muere su padre, y en la tumba él promete ser médico como su padre y empieza desde los andrajos hasta convertirse en lo que él denominaría el médico más famoso del mundo. Este personaje compra su título de médico en una universidad ecléctica, así se llama, en Kansas, en Estados Unidos, y en 1917 asegura haber revitalizado sexualmente a una persona trasplantándole testículos de chivo. La historia prende como gasolina en todo Estados Unidos. Es un genio de la promoción, es un genio de la publicidad. Y a Kansas llegan pues miles de gentes a escoger el chivo de donde sacarán las glándulas para revitalizarse sexualmente. John Brinkley ya conocía México. En 1923 había ejercido en un hospital de Ensenada, Baja California, a invitación del presidente Álvaro Obregón, quien estaba deslumbrado con el estrafalario personaje que en 1907 había sido telegrafista y estudiante de medicina en Chicago. Él es uno de los primeros radiodifusores en los Estados Unidos porque descubre que en la radio puede encontrar un medio para promover sus trasplantes y la venta de medicinas que son placebos a gran escala en los Estados Unidos. Y efectivamente lo logra. Y lo logra con un sistema muy original de radiodifusión, tan original que Eric Barnow, el principal investigador de la radio en los Estados Unidos, dice que en Brinkley se da un giro fundamental en la radio en los Estados Unidos. Es un hombre pivote. Dice, ¿por qué? Porque es el hombre que degrada la radio solemne, es un hombre que se apoya en olvidar los principios éticos de la radio y empieza a hacer la radio a su manera.
Pero en 1930, muchos querían su cabeza. Cansadas de sus charlatanerías, la Asociación Médica Americana y la Comisión Federal de la Radio cancelaron su licencia de radiodifusor, a lo que Brinkley respondió con una estratagema electoral. Se postuló como candidato independiente al gobierno de Kansas y con su lema, "Llevemos a pastar nuestros chivos al jardín de la casa del gobernador", hizo campaña con bandas de música montañesa, lectores de futuro, sacerdotisas de la orden maya, cirqueros, criadores de cabras, terapeutas sexuales y del corazón. Brinkley no podía perder, pero el comité electoral anuló 40,000 boletas que lo hubieran acreditado como gobernador de Kansas. Este hombre es el que llega a México. Y es en México, en la frontera, en Villacuña, Coahuila, donde tiene su época de oro. Este hombre que es expulsado de los Estados Unidos se viene a México a lanzar desde aquí la misma radiodifusora, a montar y a emitir desde México la misma programación objetable que ya había sido sancionada en los Estados Unidos. Brinkley cuenta la historia de cómo llega con Juan André Ormazán. Él dice que lo recibe en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones, que está tomando un vaso de leche, que está tomando unos plátanos, y que le dice, claro que sí, nosotros vamos a permitir que ponga usted su estación en la frontera, y consigue fácilmente, dice Brinkley, esa autorización. Posteriormente se sabe que todo su operar en esta radiodifusora funcionó a base de cohecho y de dar muchísimos sobornos a las autoridades mexicanas. Pronto, la XERA del doctor de las glándulas de chivo se convirtió en la emisora más poderosa del planeta, transmitiendo con una potencia de 1.000.000 de watts. La voz de las Américas de John Brinkley interfería cientos de estaciones norteamericanas y podía escucharse claramente en Australia. Entonces, esto es lo que Estados Unidos invoca y pelea durante más de 10 años. ¿Por qué permites tú en tu territorio una radiodifusora que no sirve a los ciudadanos de tu país, sino a los de otro país? Tan es así que transmite en inglés. El caso Brinkley no era motivo de insomnio para el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, quien estaba enfrascado en la consolidación de la Red Nacional de Telecomunicaciones y en la modernización de los servicios radiotelefónicos y radiotelegráficos de los principales puertos del país. Nunca ajena al desarrollo, en 1937, la UNAM puso al aire la señal de Radio Universidad, que a la postre se convertiría en la estación más importante de su género en América Latina. En la radio comercial, la XEQ de Emilio Azcárraga Vidaurreta inauguró instalaciones en el edificio del Cine Alameda, en pleno centro de la ciudad. Con historias de terror, El Monje Loco se mantuvo largo tiempo al aire. Entre los técnicos de la Q se encontraban José de la Herrán y Guillermo González Camarena, quien para entonces fabricaba su primer sistema de televisión a color. El Monje Loco. La radio de Brinkley fue, a mi modo de ver, el primer antecedente de una empresa de comunicaciones que hace telemarketing, como son ahora los canales por televisión de venta de todo tipo de artículos. De hecho, muchos de estos artículos que ahora los ves en la televisión son los que vendía él. John R. Brinkley empezó a soñar en grande. La fama y el dinero lo alejaron de la realidad. Poseía los diamantes más grandes del mundo, docenas de Cadillacs, yates, aviones, mansiones, objetos y lugares a los cuales imprimía su monograma JRB. En esta megalomanía, ya que la radiodifusora en Acuña, la XCR, que así empieza en 1931, en octubre de 1931, ya que es un gran éxito, él decide hacer una ciudad entre Igle Pass o Piedras Negras y Acuña, del lado de los Estados Unidos, que se llamará Brinkley City. Como un mal presagio, Brinkley City nunca se terminó de construir. En 1937,
después de 10 años de litigio y amenazas, Estados Unidos tuvo que sentarse a dialogar con México. El escenario fue la Convención Internacional de Radio de La Habana. Mientras tanto, llegaban al país León Trotsky y miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Entre 1937 y el 29 de marzo de 1941 se ultiman los detalles para que efectivamente México tenga canales de alta potencia, que son los canales libres internacionales, que puede utilizar en todo su territorio. Desde luego, el primer interesado era Emilio Azcárraga, que quería tener uno de ellos, y era el que más presionaba. Cuando esto sucede, cuando entra en vigor el 29 de marzo de 1941 el Convenio Regional Norteamericano de Radiodifusión, en ese instante mismo, a las 12 de la noche, entra el ejército mexicano a la estación de Brinkley XERA en Acuña, la toma y a partir de entonces no vuelve a transmitir jamás. John Richard Romulus Brinkley, el doctor de las glándulas de chivo, murió el 26 de mayo de 1942, vestido de uniforme azul de almirante de marina, con museta de masón y portando sus famosos diamantes. Por esos días, el presidente Manuel Ávila Camacho anunció por radio la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón Aéreo 201 partió al frente de batalla. John Brinkley cambió para siempre el estilo de la radio. Fue protagonista de la Primera Guerra de las Ondas. Desde entonces, su contradictorio espíritu inquieto cabalga por el ancho territorio del cuadrante y se refleja en cientos de comunicadores que enriquecen, entre comillas, su técnica. Parecía que Londres iba a caer. En septiembre de 1941, los Spitfires de la RAF dieron un respiro a Churchill. Era la hora de pedir auxilio del otro lado del Atlántico. Entre otras armas, la XERA de John Brinkley podía ser una posibilidad. El gobierno mexicano expropia la estación. Los Estados Unidos están conscientes de que esa estación será importantísima porque es una de las estaciones más poderosas del mundo, la más poderosa del mundo, para efectos de propaganda internacional. En esos momentos, todavía no entra Estados Unidos en guerra, el gobierno de la Gran Bretaña le pide que le envíe una potentísima radiodifusora para efectos de propaganda internacional. Y piensan en la de acá. Se lo piden al gobierno de México, le ofrecen en intercambio una más moderna, pero el gobierno de México la tiene ya comprometida a Ávila Camacho, a Sordo Noriega, que es íntimo amigo suyo, y no se la entrega. A medida que pasan los meses y que Estados Unidos entra en guerra, también al gobierno de los Estados Unidos se le antoja esta estación y dice: yo quiero mandar mensajes desde aquí hasta Japón. Y la única estación que lo puede hacer es la estación de Brinkley. Presionan muchísimo al gobierno mexicano para que efectivamente se la venda al gobierno americano. Pero el gobierno mexicano por ningún motivo se la cede. Y se volvió pues una joya codiciadísima en la Segunda Guerra Mundial esta estación. No empezaría a operar hasta 1947, de hecho. Desde 1934, Alemania tenía claro que debía influir en la opinión pública de América Latina, por lo que comenzó a transmitir programación en español desde Neuenn. Como antes, México representaba un excelente trampolín hacia Estados Unidos. La gran ventaja de México para los alemanes es que estaba en la frontera con Estados Unidos y que de allí se podían mandar agentes a Estados Unidos. Y en la Primera Guerra Mundial, muchos de los actos de sabotaje que se realizaron en Estados Unidos fueron realizados por agentes que venían de México. Eso era uno de los puntos más importantes. El segundo punto, y eso tuvo más importancia en la Segunda que en la Primera Guerra Mundial, aunque también en la Primera Guerra Mundial era importante, es que submarinos alemanes operaban en el Golfo de México y esperaban que los espías, a través justamente de la radio, les dieran noticias de dónde salían barcos petroleros, especialmente barcos petroleros que podían hundir. Es decir, que para la guerra submarina
también el sistema de telecomunicaciones era muy importante. El caso es que entre Estados Unidos en guerra, en diciembre del 41, aplica una presión tremenda al gobierno mexicano, envían ellos sus propios agentes del FBI, y el punto máximo de control se da en mayo de 1942, a partir de mayo de 1942, cuando México entra en guerra, a partir del hundimiento del Potrero del Llano, y se da un estado de emergencia, o un estado en el que se suspenden las garantías individuales, y se puede censurar la correspondencia y se pueden llevar a cabo una serie de medidas dirigidas a controlar a los espías. En ese contexto sucede algo verdaderamente extraordinario, algo que Edgar Hoover, que fue durante tantos años el director del FBI en los Estados Unidos, denominó en un libro como la historia más fascinante del espionaje en la Segunda Guerra Mundial, y tuvo lugar aquí en México. Esa historia fue desarrollada por los alemanes con lo que se denominó los micropuntos de información. Los alemanes habían desarrollado un nuevo sistema de espionaje, mandando cartas con lo que se llama micropunto. Se podía condensar una página o muchas páginas en un pequeño puntito que apenas se veía en cartas, y mandar esto en clave obviamente a Alemania. Los americanos lograron primero saber que este sistema existía y después descifrar la clave, y pudieron de nuevo hacer lo que hicieron en la Primera Guerra Mundial, descifrar todos los informes de los agentes alemanes a Berlín. Los norteamericanos no solo descifraron los mensajes enemigos, sino también los soviéticos, mientras Churchill, Roosevelt y Stalin pactaban en Teherán. Washington temía que tanto los países del eje como sus futuros aliados de Moscú instalaran radares cerca de la frontera, especialidad donde los ingenieros mexicanos Walter Buchanan y Manuel Cerillo habían demostrado destreza. En los años 40, no sé si era 42 o 43, se volvieron a restablecer relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y entre México, que no habían existido desde los años 20. Y entonces la embajada soviética en México mandó mensajes a Moscú a través de Washington. Y los americanos lograron interceptar esos telegramas y tenían por lo menos una parte de la clave soviética. Se llamaba ese proyecto de interceptación Project Venona. No sé a qué se debe el nombre. Y solo hace un año más o menos, o 2 años, se han revelado los telegramas. Y resulta que los americanos no solo conocían lo que hacían sus enemigos alemanes, sino sus aliados soviéticos también, en México y fuera de esto en Estados Unidos también. No está claro si por iniciativa propia o por seguir una recomendación norteamericana, pero en 1942, el gobierno de Manuel Ávila Camacho clausuró las estaciones de radioexperimentación, sometió a estrecha vigilancia a las radiodifusoras comerciales, unificó las telecomunicaciones, puso en manos del ejército los servicios telegráficos y suspendió la comunicación telefónica entre particulares con Alemania, Italia y Japón. Una de las cosas más importantes que los soviéticos mandaron desde México a Moscú eran nombres de agentes. En 1940, Trotsky había sido asesinado por agentes soviéticos. Y desde 41-42, los soviéticos querían liberar al asesino de Trotsky, que estaba en una cárcel mexicana. Y los americanos supieron, a través de interceptar esos mensajes soviéticos, los intentos soviéticos para sobornar a agentes en la cárcel mexicana para liberar al asesino de Trotsky. Y probablemente gracias a esos telegramas los soviéticos no tuvieron éxito. Dijeron que Mercader no era agente soviético, que era un crimen de pasión,
que Mercader había asesinado a Trotsky porque tenía una novia en las cercanías de Trotsky y Trotsky se había acercado a ella, que ellos no tenían nada que ver con esto. Pero oficialmente el gobierno soviético no reivindicó el asesinato de Trotsky, oficialmente no había conflicto por ello. Pero los soviéticos querían sacar de la cárcel al asesino de Trotsky. No es claro por qué, porque básicamente a los soviéticos no les importaban mucho sus agentes. Nunca, el KGB nunca en su historia se interesó mucho por salvar a sus agentes. Pero en ese caso tenían miedo de que Mercader iba a revelar que había sido agente soviético. Mercader nunca lo dijo. Siempre dijo era un crimen pasional. Y él hubiera podido achacar la responsabilidad de los soviéticos. Fue tan leal a la URSS que nunca lo hizo. Pero muy fácilmente lo hubiera podido hacer. Y por eso lo querían volver a la URSS. ¿Quién sabe cómo lo hubieran tratado? Porque a Stalin le gustaba matar a sus propios agentes. Cuando se escriba la historia completa del siglo XX, no se podrá olvidar el 2 de diciembre de 1942, fecha del nacimiento en Chicago de la pila atómica, fundamental para la conquista del espacio. Ese año, Guillermo González Camarena patentó en Estados Unidos el primer sistema de televisión a color, igual de útil para la cosmonáutica del futuro. There was a big transition there between the early days when we did not have any television to when we first saw video come back from space. In fact, it happened just in this room here. I can tell you that I was the subsystem manager at the time trying to get the program to use television, and I got a very slow response from the management until we first saw video come back from space. And then all of a sudden they realized, boy, this really is something. We can actually see what these people are doing, what the astronauts are doing, and understand that they're well and that they're doing things like they should, then better than just talking to them. So that was a big change at that time. That was even when we had black and white TV. And later on, we had this idea about going to color television, and nobody would believe that we could really do that because the cameras were so large. And then we found this camera that Mr. Camarena had put together, this technology, and so we were able to build a smaller camera, and there was a lot of very quick work back then. Efectivamente, en 1969, el Apolo 11, para poder transmitir una señal de color a la Tierra, necesitaba llevar una cámara de color. Si se hubieran querido llevar una cámara de color del sistema NTSC, no hubiera despegado la nave, porque pesaba como coche. Entonces se llevaron una cámara del bicolor simplificada, efectivamente, del sistema de Guillermo González Camarena. Guillermo González Camarena no vio las imágenes del hombre en la Luna, ni supo que la NASA utilizaría sus sistemas de televisión a color en las expediciones espaciales Apolo 11, Viajero 1 y Viajero 2. Amante de la astronomía, en 1946 se dedicaba a operar globos meteorológicos inflados con helio. Estudiaba cómo reflejar sus imágenes a lugares distantes. A los 29 años, estaba en primera fila, pero en un cine de barrio. El problema de la televisión a colores no correspondía propiamente al hecho de tener una patente o no tenerla.
El verdadero problema es que la televisión a colores, para lanzarla, requería un gigantesco capital. Y en los Estados Unidos, David Sarnoff, que era el presidente de la NBC, que fue la primera cadena de televisión importante en los Estados Unidos, ya había anunciado en 1939 en la Feria Mundial de Nueva York de aquel año, había anunciado y había presentado ya su proyecto de televisión. El 7 de septiembre de 1946, Guillermo González Camarena inauguró la primera estación experimental de televisión en México. Por orden del presidente Miguel Alemán, partió con el escritor Salvador Novo rumbo a Estados Unidos y a Europa para estudiar el adelanto de la televisión y evaluar qué sistema convenía más a México. González Camarena soñaba con un sistema propio de televisión. Pero en 1948, la decisión estaba entre la CBS y la RCA. ¿Qué pasa? Bueno, pues que de 47 en adelante, la RCA hace un esfuerzo sensacional con un costo muy fuerte para promover la televisión y pues inclusive la televisión a colores que se desarrolla a partir, digamos, de los años 50 a través de la CBS, la Columbia Broadcasting System, que era la fuerte competidora de la National Broadcasting Company. La CBS logra desarrollar un sistema de televisión a colores secuencial igualito al de Guillermo González Camarena, infringiendo algunos de los aspectos de su patente, de modo que ahí se hubiera podido hacer un litigio muy interesante, pero el señor David Sarnoff se las arregla para convencer a la Federal Communications Commission que el sistema de televisión secuencial, esto es parte mecánico y parte electrónico, no va a servir, que él está trabajando en un sistema totalmente electrónico de televisión a colores, que lo va a presentar en 2 meses más y que por lo tanto les pide a la FCC que suspendan el permiso de comenzar las transmisiones a color a la propia CBS. No fueron 2 meses, sino 2 años. La CBS tuvo que abandonar sus experimentos, obligada por la Comisión Federal de Comunicaciones. La RCA de David Sarnoff desarrolló un sistema totalmente electrónico de televisión a color a base del tubo de horticón de imagen, compatible con los aparatos en blanco y negro, punto de gane frente al sistema de González Camarena y su copia, el de la CBS. La FCC cambió para siempre sus estándares por el sistema de Sarnoff. En 1912, Sarnoff había sido el único telegrafista de Marconi en captar desde Nueva York el SOS del Titanic. Naturalmente, la CBS pugna por su sistema, pero yo quisiera decir que si la CBS fue derrotada por la NBC, o sea, por la fuerza que tenían las empresas y la credibilidad que tenía el señor David Sarnoff en esa época, pues, ¿cómo iba a poder Guillermo González Camarena solo aquí en México, con su bandera, tratando de llamar la atención en medio de una, pues, pelea que, digamos, era de titanes y que ya David Sarnoff había demostrado que había llevado a la bancarrota a la empresa Dumont, fabricante de las mejores cámaras de televisión que se hacían en los Estados Unidos. En 1948, México adoptó las especificaciones técnicas de Estados Unidos en materia de televisión. En el ámbito telegráfico, expiró el contrato de medio siglo con la Western Union. Un año después, el empresario Rómulo O'Farrill obtuvo la primera concesión para operar una estación de televisión con fines comerciales. El 1 de septiembre de 1950, XHTV, Canal 4, transmitió el 4º informe del presidente Miguel Alemán, quien finalmente fusionó las compañías Ericsson y Telefónica Mexicana, origen de la empresa Teléfonos de México, Telmex. Guillermo González Camarena obtuvo la concesión de XHGC Canal 5 y partió rumbo a Chicago.
donde la Columbia College calificó a su sistema como el mejor en el mundo para la enseñanza de su alumnado. Logrando de esta manera que trabaje con la mayor potencia y calidad posibles. XHGC Canal 5 espera contar con su simpatía, ya que todo el equipo con el que está transmitiendo ha sido construido en México. XHGC Canal 5. Necesito dinero, pero mucho dinero, para ver si te compro. Aunque había desplazado a la radio, la televisión no estaba aún al alcance de todos. En sus inicios no era difícil encontrar a la gente tras un aparador o reunida en casa de alguien, disfrutando de los programas de la época y a los ídolos que hasta entonces solo conocían por la radio y la pantalla grande. La XEX fue la única radio nacional en transmitir en directo la Olimpiada de Helsinki, la carrera panamericana y el supuesto descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc desde el pueblo de Ixcatiopan. Guillermo González Camarena construyó el primer transmisor portátil de televisión a color. La televisión educativa y cultural que quería hacer no apasionaba a las élites del dinero. La televisión comercial había cobrado un protagonismo singular. O Camarena se subía al carro o pronto fracasaría. No tuvo opción. En 1954 fusionó su pequeño Canal 5 al poderoso Canal 2. La tecnología móvil iba en aumento. En los Estados Unidos se logró la primera comunicación telefónica desde un tren en marcha de la ruta Pensilvania-Baltimore. En México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines echó a andar un plan quinquenal para fomentar el financiamiento de Telmex, con el cual se propiciaría el desarrollo del servicio telefónico. Algunos, como el ingeniero Alejo Peralta, buscaron otros caminos. Se le ocurrió traer a México la radiocomunicación móvil. Le pidió la autorización a la Secretaría de la Frecuencia, etcétera. Lo quería disuadir en Bucán, pero Alejo, ¿para qué? ¿Quién se pone a hablar por teléfono en un coche, hombre? Por favor, no, hombre. Eso si acaso la policía, hombre, no. No, que mire usted, que es... Total, se le dio la concesión y empezó un servicio llamado SOS, Servicio Organizado Secretarial, que empezó a tener auge. Empezó con equipos muy pesados, un acumulador y el amplificador en la cajuela del coche, que casi la imposibilitaba para otro propósito. Celular, ahí fue muy curioso. La primera concesión que se dio fue el año de 54. Y la pidió con una enorme visión don Alejo Peralta, para, sobre todo, atender a unos radiotaxis y a las compañías gaseras. En esa época, el año 54, el teléfono se dijo, no, pues este es un servicio que no le vemos mayor interés, imagínense ustedes. Telmex optó por instalar los primeros teléfonos de alcancía. Los sistemas de pago se extendieron a la televisión por cable, que comenzaba en el norte del país. En 1957, la Universidad Columbia College de Los Ángeles otorgó a Guillermo González Camarena el grado de doctor honoris causa en ciencias, título no concedido en la Unión Americana desde 1890. 2 años después, nació XEIPN, Canal 11. Los ingenieros Alejo Peralta y Walter Buchanan transmitieron desde el Instituto Politécnico Nacional una clase de matemáticas impartida directamente a la cámara. Guillermo González Camarena construyó un nuevo equipo de televisión para el Centro Médico del Seguro Social. Se trataba de la primera cámara a color manejada a control remoto. En 1963, González Camarena patentó otros 2 inventos. El cinescopio bicromático de pantalla lineal, fabricado hoy por la Sony Corporation, con el nombre de tubo Trinitron, y el sistema bicolor simplificado, usado por la NASA. En 1963, no existiendo una norma internacional para la adopción de un sistema de televisión a colores, se llevó a cabo la 95ª Convención de Ingenieros de Cine y Televisión, la SMPTE, en Los Ángeles, California, en donde se presentó
el sistema bicolor simplificado como una opción más. Ya para entonces estaban en la terna el sistema PAL, el sistema SECAM y el sistema NTSC norteamericano. El sistema fue considerado el invento del año por su bajo costo y hubiese sido una opción para América Latina. Se acercaban las 19º Olimpiadas y México debía decidir cuál sistema de televisión emplear para transmitir por primera vez en vivo y a color este evento. Como ocurre, el reloj tocó su última campanada. De Las Lajas, Veracruz, fuimos al puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz el domingo de Pascua de 1965, 18 de abril, tomamos la carretera para la Ciudad de México. Veníamos en el automóvil, mi padre venía manejando, mi hermano y yo, y pasamos un rato en casa de Agustín Lara como despedida. En el momento del accidente venía dormido y solo recuerdo el instante, el impacto. Una de las 3 más grandes desgracias que existen es perder al padre antes de la adolescencia. El sistema de Guillermo González Camarena no tenía por qué desaparecer, se podía haber utilizado en México para la televisión educativa sin ningún problema, pero pues hacía falta que en México surgieran empresarios que ayudaran en ese terreno y en realidad los empresarios que había estaban interesados más por el lado comercial que por el lado educativo o instructivo. Well, I wish I would have known Camarena. I never did meet him, I never did know him, but I can tell you that the technology that he developed was a very good one, a very simple one, simple in the sense of not being complicated like NTSC, and it provided better, higher quality images. We still use it today. There are some, for example, some medical television cameras that use Camarena's type of technology. It's a very good system to use. It's got many uses for many different things, and I think we'll continue to use it even though we're going into much more sophisticated technologies in the future. Pero mucho más bonito su famoso plan de Ayala, pero mucho más bonito su famoso plan de Ayala. Este gallo es de navaja, que no es gallo de espolón. Si quieres tierra, trabaja, no te hagas el remolón, deja de jugar baraja, trabaja, no seas huevón. Deja de jugar baraja, trabaja, no seas huevón. Ya llegó don Venustiano con sus anteojos oscuros, y Villa y Zapata gritan, no sé qué tengo en los ojos, porque ya en Pablo González se vislumbra la traición. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón. Ya se están muriendo todos, Jesús, qué desilusión. Se está volviendo gobierno, ay Dios, la revolución. Se está volviendo gobierno,
Ay Dios, la revolución se está volviendo gobierno. Ay Dios, la revolución. Esta ha sido una producción de CNI.